Hola, bienvenidos a Seúl Radio. Mi nombre es Hernani y el invitado de hoy es Alejandro Rosichner, filósofo, entusiasta y amigo, alguien que siempre dice lo que piensa sin parecerse a casi nadie más. Alejandro tuvo 1000 vidas, escribió libros y trabajamos juntos en Casa Rosada, en el gobierno de Cambiemos. Me interesa porque su manera de pensar la vida y la política siempre tienen un formato original, contagioso, y que lo hacen a uno, no digo cambiar de opinión, pero por lo menos sentirse más curioso sobre cómo son las cosas. Charlamos 1 hora más o menos, hace un rato, espero que te guste. Alejandro Rosichner, bienvenido a Seúl Radio, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo era ser un adolescente argentino en Caracas en los 70? Yo me fui como un adolescente rockero con un morral verde que escuchaba Led Zeppelin y Spinetta, por decirlo, de resumir, y caí en un ambiente donde todo el mundo escuchaba salsa y hacía calor y era una ciudad violenta, hostil. Me fui sin haberme querido ir, se fue la familia, era el 76, dictadura militar, etc. Y fue raro. Yo creo que a mí me da la impresión de que eso me determinó mucho en el sentido que tener contacto con una realidad tan distinta te obliga a elaborar cuestiones y a hacer, digamos, no sé cómo decir, tener la perspectiva cambiada. Cuando después volví a la Argentina y veía que la gente era muy crítica con Argentina, estaba siempre descontenta, me parecía que desconocían el valor de esta realidad. Y eso que Venezuela era un país rico en ese momento. Sí, rico, pero Venezuela es otra civilización, es otra cultura, es, en términos generales, un poco más precario, diríamos. Cuando ves las noticias de Venezuela ahora, ¿te sentís un poco? Sí, es mi segunda patria, por supuesto. Quiero Venezuela, viví 8 años ahí. Quiero Venezuela, mi segunda patria. Me encanta que esté lleno de venezolanos aquí. Y con el tiempo también fui desarrollando otra mirada de Venezuela, ¿no? Y también estudiaste filosofía en Venezuela, o sea, sí. Filosofía estudiaste en Venezuela. Sí, en la Universidad Central. Había profesores chilenos, uruguayos, españoles, italianos, alemanes, argentinos. Era un crisol de nacionalidades. ¿Cuál es tu etapa favorita de Spinetta? Es muy difícil esa pregunta, muy difícil, pero diría pescado o almendra no, pescado invisible, probablemente. Una vez te dije que me gustaban algunas canciones de Spinetta del 2007, 2008 y me dijiste, no, para mí eso es muy triste. Muy triste, sí, yo se lo decía incluso a él, para mí se puso re triste, incluso en los últimos discos. Creo que afectado en parte por la muerte del padre, me imagino yo, o inventé que era eso. Pero se fue poniendo muy triste, no sé por qué. Tu viejo era un tótem de la izquierda, León Rosichner, pero vos no fuiste de izquierda, ¿por qué? No, yo fui de izquierda, cuando era chico era de izquierda. Antes de irme de la Argentina, en el año 73, compraba la revista Militancia, que era peronista de izquierda, esa revista. Yo no, yo fui militante trotskista a los 13 años. Sin saber muy bien qué era, y aún hoy no entiendo tampoco muy bien cuál es la idea de Trotsky, pero fui de izquierda mucho tiempo, y me fui de a poco enfrentando con la realidad de los hechos, saliendo de la fantasía y del infantilismo de la izquierda, que mi papá, por supuesto, compartía. ¿Qué cosa? El infantilismo de la izquierda. A mí me dice muchas veces, ¿qué diría tu padre de vos? Eso es muy común. Y yo lo que tengo para responder es, a mí lo que me importa es lo que tengo yo para decir de él. ¿Por qué siempre la atención está puesta en lo que el otro va a decir de vos? No existís vos, no tenés palabra, no tenés visión. Yo tengo mis cosas para decir, pero de ese tema hablo en la intimidad, digamos. Tomás Abraham dice que tu obra es una protesta encarnecida contra la generación de tu padre. Tiene fantasma de padre, diría yo, interpretándolo psicoanalíticamente. Ve padres, el tipo ve padres. No es una protesta, yo creo que es una posición existencial de querer vivir, y dentro de eso hay como una especie de observación respecto de posiciones anteriores que no me parecen valiosas, pero no creo que haya que leer las cosas como reacción. Al menos yo no me siento reaccionario, me siento propositivo, digamos. Pero es medio inevitable pensar que hay una rebeldía, un conflicto generacional. Es un psicologismo, a mí no me parece que sea correcto, porque ahí lo que estás invalidando es que hay una persona que está en una realidad y quiere vivir. Es muy propio del ambiente cultural y también del análisis político, siempre la referencia a la historia, al pasado.
A mí me gustan formulaciones extremas como que el pasado no existe y hay que repensar todo en función de cómo suceden las cosas hoy. Sí, y tu crítica a la izquierda siempre ha sido más, no tanto de política pública, sino de vital, como de actitud hacia la vida. Bueno, es que yo creo que detrás o en la base de las posiciones políticas, que es todo un tema, ver por qué uno se acerca a determinado, digamos, voto, por qué vota Hay visiones del mundo y hay posiciones existenciales, ¿no? Y lo que define un voto es una identificación. Vos sentís que estás con ellos, con ellos. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, igual vas a seguir votando al peronismo porque tu papá era peronista, porque tu abuela es una especie de tradición identificatoria. ¿No te han dicho muchas veces, no, en casa somos peronistas, que son todos peronistas? O sea, todos tienen la misma posición. ¿Por qué? Que son de San Lorenzo. Es como ser de un club de fútbol, cosa que observaba Marcos Peña en aquella época que trabajábamos en el gobierno. Que era una cuestión de hinchadas, finalmente. La política tenía mucho de eso, ¿no? Se había vuelto mucho de eso, ¿no? Porque yo creo que ahora la clase media elige un poco más, no tanto por tradición, sino incluso por personalidad. Para mí está subestudiado que la personalidad de uno, que no la elige la personalidad, claro, influye después en cómo piensa sobre las cuestiones políticas. Bueno, pongámosle que la tradición es menos valiosa hoy. Es cierto, lo que determina es la posición existencial. Igual el término de identificación a mí me gusta porque es una especie de adhesión sensible y racional. No sabes por qué, pero estás ahí, estás identificado con ese tipo, con esa posición. Y por supuesto creo que hay posiciones políticas más dependientes de una identificación irracional inmediata y posiciones políticas un poco más inteligentes. ¿Qué quiere decir? Que reconocen más realidad. Eso es, claro, el más inteligente. Reconocer realidad. Claro, ver la realidad. En el mundo intelectual, incluso un poco, veníamos hablando hace un rato del análisis político, o está presente tal vez en lo que dice Tomás, que mencionaste. En el mundo intelectual se considera de buen tono poner en duda la existencia de la realidad y ver que incluso la naturaleza es una construcción cultural que se ha dado a lo largo de los siglos, como si todo sucediera a nivel del pensamiento y de los conceptos. Y yo creo que no es así, que hay realidad, hay mundo, hay cuerpo. Y que esa conexión es fundamental para poder hacer las cosas bien en cualquier plano, existencial, personal o político. En los 80 participabas de la cultura, la contracultura, se puede decir, ¿no? Del mundo del rock, sí, en los medios. Pero también eso lo fuiste dejando atrás. ¿Qué es lo que no te gustó o que perdiste entusiasmo? No, bueno, yo, qué sé yo, no sé cómo decirlo. No perdí entusiasmo, no sé, nunca lo pensé. En realidad, bueno, no pienso mucho. Esta es la oportunidad. Me invitas a hacer. No pienso mucho en mí y en lo que hice, en lo que no hice. El pasado no existe. Y aparte está muy buena esa observación del psicoanálisis lacaniano, que dicen que el neurótico es el que se mira a sí mismo, se mira a vivir. Está en un balcón mirándose. Ah, bueno, yo en esta época de mi vida, y yo, bueno, este año yo, ¿viste? Todo eso me parece que es una especie de pero dificultad, podemos decir, uno cae en eso y se pierde. Uno se encuentra cuando no se tiene tan consciente, cuando estás perdido en la realidad haciendo cosas. Ahora, si me invitas a pensar eso, bueno, yo formé parte de ese mundo porque me hice muy amigo de Luis Alberto Spinetta, que era mi Dios, mi ídolo absoluto, y el azar de la vida me llevó a hacerme muy, muy amigo de él. Vivimos juntos un tiempo, incluso cuando se separó por una época de la que fue su esposa. Y bueno, entonces ahí conocí a todo. Formé parte de ese grupo, digamos, de alguna manera, ¿no? Del grupo de los músicos, o conocí a mucha gente. También empezaste con una carrera académica, empezaste a dar clases en la UBA, con otros que hicieron carrera académica formal, ir ascendiendo en el CONICET y qué sé yo. ¿Eso no te interesó? Tuve una beca en el CONICET y la abandoné porque me parecía completamente estéril ese tipo de trabajo histórico. O sea, yo quería pensar, me parece que pensar tiene sentido precisamente en relación con una realidad, pero ahí lo que tenías que agarrar era un tema clásico y hacer boludeces, influencias neoplatónicas en la obra de Giordano Bruno. Claro. No, o sea, forcé un poco eso porque me interesaba tener la beca, pero me di cuenta que la cosa no iba por ahí, lo dejé. Y vos probablemente referís yo formé parte de la cátedra de Tomás Abraham en el ciclo básico y ahí había unos cuantos que después hicieron también su camino académico o intelectual, ¿no? A mí me sorprende siempre cuando a alguien, un investigador social, le preguntás qué opinás sobre tal tema y lo primero que te dice es tal autor dijo tal cosa, tal autor dijo tal otra, tal autor dijo la otra, pero
no llegan a decir qué piensan. No, porque eso parece una chanchada. ¿Qué le importa qué pensás vos si sos un boludo? Vos tenés que decir lo que dijeron las personas interesantes. Y es una manera de salvarse de esa relación directa con la realidad, que suena chancha, suena como vulgar. Si te metés con la realidad, sos vulgar. Siempre tenés que estar en la estratosfera dando vueltas, eludiendo lo que podríamos llamar la participación, el compromiso o una relación vital directa con las cosas, ¿no? Y no al respecto tengo una anécdota buenísima, que es que yo tenía un programa de radio en una época llamada Llegó Saturno, en Radio La Roca, a las 11 de la noche, hacía una entrevista. Y entrevisté a un poeta argentino muy conocido, porque amigos me habían dicho que era bueno, etcétera. Pero a mí me gustaba mucho el tipo, y el tipo citaba todo el tiempo, eso que dropping names, todo el tiempo, ¿no? Porque estaba. Yo le dije, ¿no te parece que no hace falta citar todo el tiempo, que uno puede hablar? Sí, por supuesto, como dijo Paul Valéry, tal cosa. Tenía una cita. Como dijo Valéry, no hay que citar. Claro, increíble, pero es muy propio del mundo intelectual, ¿no? ¿Y no te sentías cómodo en ese nidito progre de los 80? ¿Qué sé yo? No sé. No lo pensé. Bueno. No sé. No, está bien. Quiero decir, cómodo. No sé. No tengo respuesta. Me dejas anonadado. No sé qué El mundo Pergolini, por ejemplo. Bueno, yo no formé parte del mundo Pergolini. Hice 2 libros con él. Lo conocí de muy chico. Pero... Fuiste columnista muchos años. Ah, sí, eso sí, pero no era parte digamos, del grupo de amigos. Ahí ya criticabas a la izquierda, en un programa, en un momento era difícil, la cultura juvenil, la rebeldía. Bueno, sí, es cierto. En esa columna, la primera, que se llamó Ideas Falsas, que después lo hice libro, la primera idea falsa es: el mundo no está enfermo. El mundo está enfermo. Y yo decía, no está enfermo. La realidad es así, exuberante, es un quilombo, lo cual es antiprogre. Anatema, porque, ¿viste? Sí. Y después, otra de las ideas falsas fue: ser de izquierda es bueno y ser de derecha es malo, ¿viste? Y que es una pelotudez absoluta, ¿no? Más bien empieza a aparecer que ser de izquierda es no ser bueno. Lo de la derecha es un invento. Yo no me parece que la derecha sea una ubicación... Es curioso porque justo estamos viviendo un momento de increíble desprestigio de la especie de hegemonía progresista, ¿no? Que hasta ahora podrían decir diciendo, no ganamos elecciones, tenemos 1000 quilombos, pero mantenemos la superioridad moral. Sí. Justo en estos días, ¿no? Digo, lo que pasa con Alberto Fernández y además de la derrota, y hay tantas causas... Venezuela, ¿no? Todas causas de ellos que decían que esto era bueno y no lo era, que me parece que es un cambio importante. Pero eso no, ¿vos te sentís de derecha, Hernán? Yo ya no sé. Yo me siento un poco liberal. Si la gente me pregunta, digo liberal. Liberal sí, me gusta. Está buenísimo lo que dice Dante Sica de Mauricio. Dice que Mauricio era un liberal enjaulado. Es cierto. Enjaulado por Marcos Peña. No, Marcos no. Eso es lo que se dice. Sí. No, enjaulado porque el que hubiera querido ir mucho más para ese lado, ¿no? Sí. ¿A quién le recomendaría fumar marihuana y a quién no? Y haría algunas pocas excepciones, digamos. Todos los demás recetaría. Yo siempre pensé que tenías que ir a un médico que te decía, bueno, usted tiene que fumar un porro por día durante una semana y me viene a ver. Bueno, un porro por día es mucho. Sí. Un par de pitadas, porque con eso ya está, ¿no? No, al que tiene ganas. El que no tiene ganas no lo forzaría, por supuesto. Cada uno tiene que hacer lo que le sale a hacer, pero un amigo tuyo de tu edad, por ejemplo, te dice, che, nunca probé y no sé, ¿qué hago? ¿Sí? Y probablemente le diría que no le haría mal probar. Sí, lo que pasa es que, viste, la marihuana, como otras drogas, tiene influencia sobre el cuerpo, en parte, digamos, sobre la cosa más biológica, pero también sobre la personalidad. Hay personas que fuman y se ponen paranoicas, hay personas que fuman y se conectan con el sonido, hay personas que fuman y leen y escriben o se cagan de risa. O sea, lo que revela, creo yo, es tu enganche, que para mí últimamente es un concepto central, el enganche. El enganche. El enganche, o sea, no es que uno elija, uno en la vida no elegís de quién te enamorás. Te enganchás con una mujer, te enganchás. En ese nivel no reflexivo, directo de la realidad, donde aparece tu verdad. Y la marihuana, me parece, es un gran aumentador del enganche, un posibilitador del enganche. Entonces, de alguna manera es una exploración de tus verdades, de las cosas que realmente te mueven y te interesan. ¿Por qué te hace feliz el gobierno de Javier Milei? Me parece, lo siento, un gobierno soñado. Es decir, hay un Dream Team ahí, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, que son los que más conozco y cuya acción entiendo más, ¿no? Me parece que están haciendo de una manera muy decidida
y contundente y rápida, un montón de transformaciones que creo fundamentales. Y las disfruto día a día, escucho a Adorni todos los días, mientras camino con los auriculares, y me encanta esa confrontación, es como una especie de obra teatral, ¿no? Los periodistas siempre malintencionados, con mala onda, casi todos, tratando de poner en aprietos al vocero y demostrar que el gobierno no sé qué, y Adorni dando unas vueltas, con un arte retórico medio extraño, los va atenuando, ¿no? Es como que es como una especie de muro de telgopor. La bala entra y se pierde, o sea, queda ahí, queda entrampada en no sé qué. Eso es algo de lo que más se critica del gobierno, la agresividad con los periodistas. A mí me encanta la agresividad con los periodistas, la merecen, no son unos operadores de cuarta horribles, no es periodista, sí, está bien, el periodismo es eso, es libre, pero seamos libres también de decir que el periodismo es un espanto, es un horror, la mayor parte de los periodistas son una desgracia. ¿Sí? Y a mí me parece que sí, no te hagas. No te hagas. No porque has sido medio periodista o sos, no sé. Pero no me gusta para nada por muchísimas razones. Porque, porque han sido cómplices del desastre populista, siempre atenuando las críticas y las observaciones para ese lado, y siendo muy extremos con Mauricio y ahora con Milei, de un modo deshonesto e incorrecto, porque me parece que son precarios en su pensamiento, que no tienen profundidad, hablan siempre de los mismos temas. El periodista parece que fuera uno solo, lo que dice uno lo dicen todos. Se instala un tema, una palabra, y todos reproducen lo mismo. Faltos de inteligencia los veo. Y por otra parte, no me gusta el análisis político como una instancia en donde se observa de lejos todo, se interpreta todo como un juego de poder sin que haya conexión con una realidad en donde hay gente que quiere vivir y hay que solucionar cosas. Igual es como su trabajo, ¿no? O sea, ¿no es medio inevitable? No, mi mirada es más, el periodismo es un poco berreta, tiene un problema de modelo de negocios, pluriempleo. Muy buenas etcétera. Maneras de decirlo, me encanta. No, te las tomo, me parecen... Pero es lo que hay, y es medio así en todo el mundo. Yo tengo muchas críticas a cómo el gobierno, el periodismo cubierto a Macri, o incluso a Milei, o lo que sea, toda la teoría de Corea del Centro, la grieta, para mí son marcos que están mal, y al mismo tiempo siento que la vida es así. Bueno, últimamente yo empecé a entender que esto pasaba también en otros países. La tolerancia al progresismo, el ideal woke, toda esta desgracia no es solo una cosa argentina, sino que es universal. Entonces, está bien lo que decís, es cierto, es un poco uno de los roles que cumple el periodismo. Está bien, o sea, es parte de la realidad es perfecta en su quilombo y en sus diferencias. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo tengo que decir mi visión, que son una desgracia. No me gusta, no consumo, casi no consumo, muy, muy raramente. ¿Lo ves al presidente cada tanto? Lo veo. Hicimos nos pusimos de acuerdo en vernos regularmente para charlar, lo cual a mí me encanta. Yo no lo conocía. ¿Cómo es la conversación con él? Es muy suelta, es un tipo cálido, es un personaje extraño, así como uno lo ve. Es un tipo cálido, inteligente, muy economista. A veces creo que no se da cuenta la dificultad que tenemos los normales de entender esas cosas. Viste que cuando uno maneja mucho un tema... No, claramente, sí. No le pasa. Pero, no sé, me encanta, la verdad es que me encanta. Estoy muy contento con el gobierno y con su estilo. Me encantan sus formas, ¿viste? Los que me gusta. Sí, porque tiene que ver con mis formas también. Yo también soy un poco así, un poco bruto, digamos, directo, ¿no? Y creo que los que critican las formas, en términos generales, me gusta decirlo así, ocultan un fondo, ¿viste? Porque esa forma está bien, podés quedarte en el nivel de la forma, pero ¿qué está pasando? ¿Déficit cero desde el primer mes? Federico ahí rompiendo regulaciones, Patricia dando la batalla contra los narcos. Si te pones finito con las formas y te obsesionás con eso, daría la impresión que estuvieras defendiendo otra cosa. ¿No estás entusiasmado con estas batallas geniales que se están dando? ¿Qué están haciendo bien este gobierno que nosotros no hicimos bien? Yo creo que, no sé, es un mega tema, ¿no? Me imagino que vos también le debés dar 1000 vueltas. El pedido realmente del votante era otro, porque la gente dice, ustedes fueron tibios, no lo hicieron. Pero después ganó Alberto. O sea que la demanda social no era, ¿viste? La demanda social no era sean más férreos, todo lo contrario, ¿no?
Incluso lo que se hizo, que fue muchísimo, cuando uno ve el detalle de la obra de gobierno, se hicieron toneladas de cosas en esos temas que vos estudiabas y manejabas, en ese informe que preparaste. Si vos lo ves ahí, la cantidad de cosas que se hicieron fue extraordinaria, fue un mega gobierno. Autocrítica del gobierno, ninguna. Fue un super gobierno, siempre se hace lo que se puede, se pudo mucho. Después, la gente eligió volver a votar delincuentes. No es el problema del gobierno. No es que hubo una oferta superadora y ahí el periodismo infló la figura de los delincuentes como si no fueran delincuentes. Ahí jugaron mal. Escuché por ahí que hoy día Massa está poniendo plata en periodistas económicos para que hablen mal del gobierno. No sé si es cierto o no, pero ¿eso qué es? ¿Eso no da para cuestionar al periodismo? Bueno, sí, hay muchos tabúes sobre el periodismo, sobre cómo se cubre a sí mismo. Muchos. Y la defensa que yo he visto recientemente, por ejemplo, cuando en Twitter se critica a María O'Donnell, sale la Academia Nacional de Periodismo a defenderla, con argumentos más o menos. Digo, no estoy diciendo que esté bien agredir a nadie, pero linkearlo al gobierno me parece arriesgado. Después le hicieron un juicio, lo de Fopea, al gordo Dan, que ni siquiera está en el gobierno. A mí me parece, no conozco mucho de Fopea, pero es espantoso, es horrible. Son parcializados para defender lo peor, para defender el desastre. ¿Por qué no se ponen las pilas y defienden los gobiernos que sirven? El periodismo, cuando aparece un gobierno que sirve, o sea, Macri y Milei, empiezan a romper las pelotas con boludeces. Yo veo igual más corporativismo que, comillas, kirchnerismo. Bueno, está bien. Woke, progres, corporativismo, lo que sea. La otra vez propuse en un programa de tele la siguiente investigación, que por supuesto nadie le va a hacer. ¿Por qué no investigan cómo funciona la plata sucia en relación con el periodismo? Es una buena investigación. ¿Qué periodista lo va a hacer? Ninguno. Aún cuando haya un periodista honesto no se va a querer meter con los otros. Pero ¿quién cobra? ¿De quién cobra? ¿Quién paga? Decime si no se puede hacer esa investigación. ¿Cuál es el método de trabajo de Antonio Gasalla? El método... Eso es porque, contémosle a la audiencia, trabajé 2 años como guionista con Gasalla en el Palacio de la Risa. Yo trabajaba con un amigo, con un co-guionista, Gustavo Pessoa, que falleció, y nosotros teníamos que hacer de 2 guiones semanales. Entonces nos juntábamos, cada uno hacía un personaje, él y yo, y nos juntábamos, nos corregíamos juntos, se lo mandábamos a Antonio. Y Antonio pedía cambios, cosas en donde han surgido cosas muy interesantes, como que algunos guiones nos los rebotaba porque decían, los chistes los hacen los otros. Claro, vos no te das cuenta, la estrella es la que tiene que hacer, obvio, es correcto, ¿no? Sí. Pero hay un montón de cosas que no... Cuando empezamos a llevar de material... él nos dijo, no, están muy bien las ideas, pero de repente empieza como a no pasar nada. Y claro, porque teníamos un buen principio y hay que mantener esa acción, hay que mantener ese interés con acción durante los 10 minutos que duraba un sketch. Bueno, aprendimos muchísimo, Antonio nos enseñó mucho. Antonio es un tipo, como actor, bueno, ya sabemos, gracioso, brillante, nunca estudió la letra, entonces para nosotros era muy frustrante porque habías preparado un montón de cosas. Hacían un par de pasadas antes de grabar y después Antonio tenía un tipo con el texto así grande y por eso siempre está mirando para otro lado, tratando de leer el texto, que no lee bien, se pierden todos los chistes o las cosas que habías preparado, pero él agrega otro montón que es lo gracioso. Entonces, ¿sabés qué? Me parece interesante ahí como escritor. Hay experiencias, trabajos de escritor muy frustrantes, no tenés que dejar el narcisismo de lado. Por ejemplo, preparar un guión para que después nadie le dé mucha bola, o escribir un discurso presidencial, esas cosas que hemos hecho, hemos trabajado para... y que son textos que pasan por 80 manos. Entonces no queda nada de lo que vos imaginaste o que hiciste. Por supuesto es un trabajo legítimo que está preparado para callarte la boca y hacer lo mejor posible juntando todas las versiones. Pero al narcisismo de uno, digamos, al artista interno que quiere plasmar una idea, le cuesta. O sea que era una mezcla... A mí me gusta esa frase de hay que prepararse mucho y después olvidarse de todo. O sea, Gasalla era un poco así. Sí. Qué sé yo, él en su trato cotidiano es como un tipo medio así, medio como desganado, ¿viste? Fastidioso, que se queja medio de todo, y después se transforma en el personaje, se transforma en un ser luminoso y bueno. ¿A los hijos hay que romperle las pelotas? No hay que romperle las pelotas. Lo decís porque hay un video en Instagram que tuvo muchas visualizaciones donde expongo esa idea. Que no hay que romperle las pelotas. No hay que romper las pelotas. Yo creo que, pero habría que detallar un poco de qué se trata. Yo creo que
Por ejemplo, no hay que meterse en si hicieron la tarea o no, mostrame el cuaderno, hay que dejarlos. Y si les va mal, bueno, les va mal, es su vida, lo ayudarás después, cuando te pida, sobre todo, pero tienen que hacer la experiencia de su dificultad, digamos, ¿no? Y no hay que meterse hay que tratar de meterse lo menos posible en la vida de un hijo. Hay que quererlo y sobre todo hay que disfrutarlos. Para mí esa es la clave de la crianza. La clave de la crianza no es poner límites y enseñar valores y ese tipo de boludeces. La clave de la crianza es disfrutar a tu hijo. Eso encamina todo. Es como un eje que incluye los valores, incluye todo, si querés. Pero es otro eje. Se plantea de otra manera. Muchos padres empiezan a distanciarse de los hijos porque los hijos les va mal en el colegio o no hacen lo que ellos quieren. No se dan cuenta que si salieran a pasear con los hijos y a boludear y a cualquier cosa, se generaría ahí un mundo, un vínculo en donde la cosa funcionaría mucho mejor. Y otro gran clásico del tema de la crianza es, mi hijo es... Bueno, no son pelotudos, pero dicen cosas así como, está ahí encerrado, deprimido, todo el tiempo con la computadora, no quiere hacer nada. Pero si vos fuiste un tipo crítico que le dijo que el mundo era una mierda, que eran todos unos hijos de puta, que esta sociedad de hoy en día, ¿qué mundo le habilitaste al pibe o a la nena para que crezcan y se metan en algo? Sos vos el responsable de esa apatía. Ahora hay como mucha paranoia encima con el tema pantallas, de control, etcétera. ¿Vos qué haces con tu hijo? Tenemos un poco de visiones diferentes con mi señora, pero tiene un iPhone viejo que lo tenemos controlado el tiempo, hace 3 o 4 cositas. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora? 6. No tiene línea el teléfono, digo, no es que no tiene redes sociales, pero hace unos juegos, mira YouTube para niños. Mi política fue pantalla libre. Siempre, todo, no me importa nada. Y sí, son bastante... ¿Y cómo salieron? Bien. Nunca me metí en sus estudios, son buenos alumnos, muy buenos, mejores que yo. Les digo que están deshonrando a su padre, ¿viste? Cuando son tan buenos alumnos. Y el objetivo de todo esto es que los chicos sean, ¿qué? ¿Felices? ¿O sean la mejor versión de sí mismos? No, eso es neurosis pura, es mirarse desde afuera y decir, quiero ser mejor. No, lo que hay que buscar no es ser mejor, hay que buscar satisfacción. Esa es la guía, satisfacción. Entonces ahí... En la vida. Sí, claro. Entonces la satisfacción... Felicidad es un término muy ambivalente, es difícil, es demasiado idealista, ¿no? Hay que bajarlo. ¿Felicidad qué es? En términos más concretos, ideas que yo trabajé, entusiasmo, excitación, enganche, ¿no? Vitalidad. Estamos ahí. Entonces... Uno puede estar muy enganchado con algo, con una relación amorosa o en un trabajo, y no todo es siempre placer, pero hay sentido, hay ganas. La falta de sentido es desenganche. Nada me importa, no sé qué hacer. Estar enganchado es la vida tiene sentido. Tiene sentido que decir, pasa algo, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo, que los chicos estén enganchados con algo y que se enganchen con lo que les vaya a tocar engancharse. A mí no me gusta la versión de mis padres me enseñaron valores. A mí siempre me da la sensación de que al pibe no lo quisieron, entonces. También se dice mucho en la educación progre histórica de que a los niños hay que enseñarles pensamiento crítico. Sí, bueno, así los arruinan, ¿viste? ¿Por qué? Y porque la realidad no es materia de crítica, la realidad es materia de intercambio y de enganche, de querer. De curiosidad. Claro, es mucho más básico el deseo, el querer, que la crítica. La crítica es una de las muchas funciones del pensamiento, pero una secundaria, en un primer plano mucho mayor, qué frase rara. En un plano mucho más importante está, digamos, la facultad creativa, la invención. La generación de cosas, de proyectos, de acción, la iniciativa. La iniciativa es una palabra mucho más relevante y más valiosa que el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es parte del fantasma de amenaza, que la realidad está mal y te amenaza y vos tenés que estar siempre cuidando. Y yo no soy tan paranoico en relación con la realidad. Me parece que la realidad está llena de opciones, llena de posibilidades. Si vos ves la evolución de la civilización humana, estamos en el mejor momento, de manera incuestionable, ves las cifras, listo, lejos. ¿viste? Entonces esa sensación de esto no da para más, hay que ser crítico, me parece debilidad, en términos nietzscheanos, debilidad, incapacidad. Bueno, es un paradigma muy del periodismo también, ¿no? Por ahí tu antipatía con el periodismo viene de ahí. También. Yo lo que siento del pensamiento crítico es que ya te predispone a tener una opinión sobre algo antes de analizarla, de ver la realidad. O sea, antes de ver qué hay, ya decís... Pero aún más, porque el problema no es ver qué hay, porque ver qué hay es lo que antes yo señalaba en el análisis político. Hay una distancia que necesariamente te va a hacer ver todo feo. Porque la única manera de no ver las cosas feas es estar involucrado, es participar. Entonces, a mí me gusta esto plantearlo así. Si vos querés partir siempre de una perspectiva de juicio, no te casás nunca. Porque te enganchás con alguien... Porque no aplicás el criterio de la evaluación permanente, sino que te dejás llevar, te enganchás con alguien.
Siempre habría algo feo para decir de cualquier cosa y de cualquier persona. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estás exponiendo una verdad? No, que estás afeando el mundo, como dice Nietzsche, ¿viste? Estás introduciendo fealdad en cosas que son inocentes. Sí, claro, hay cosas que no te gustan, hay cosas que te gustan, pero sobre todo es mentira que la situación mejore porque señales lo que está mal. La prueba de esto es que los argentinos estamos recontrapasados de crítica y nos cuesta mucho crecer. Si la crítica fuera un factor de desarrollo, Argentina sería más poderosa que Estados Unidos. Y a nosotros nos cuesta mucho lo básico. Entonces, basta de joder con la crítica. ¿Cómo es una mirada de Nietzsche positiva para la vida? Es un tipo, generalmente, se lo usa para otras cosas, ¿no? Sí, se lo usa para otras cosas, pero para mi gusto deformándolo. Se acentúa su carácter nihilista. Él no era nihilista, él describió el nihilismo como un momento de la cultura. Él básicamente, la cosa pasa por la afirmación de la vida, decirle sí a la vida, una afirmación, una formulación tan sencilla como esa. Y la voluntad de poder es su concepto central, ¿no? ¿La clave cuál es? El concepto clave de Nietzsche, la fuerza. Voluntad de poder es la siguiente idea. Es mentira que todo lo que vive quiere sobrevivir, todo lo que vive quiere más, quiere reinar, quiere someter a lo que le es distinto, quiere más fuerza. Felicidad es tu poder crece. No implica someter a nadie, implica tal vez que diste bien un examen, que conseguiste el amor de la persona que querías, no sé. Hay un montón de cosas que te hacen crecer en poder, ¿no? Y me parece que es una línea mucho más clara y más vital y más real que la idea de que todo tiene que suceder en el nivel de la conciencia, como conocimiento, como evaluación, como reproducción de valores. Todo eso me parece una postura absurda. Veo que, yo lo veo más reciente, pero quizá viene de antes, como tus lecturas filosóficas y tu trabajo y tus talleres están muy enfocados a cómo vivir mejor, no solamente a cómo pensar mejor. Es que no venimos a pensar, no venimos a conocer, venimos a vivir. Entonces, el objetivo no es generar una imagen mental de la realidad, el objetivo es que ese pensamiento te ayude a tu experiencia de vida, potencie tu voluntad de poder, ¿no? De ese punto de vista, lo otro que hay que decir es que la escena existencial, el sujeto y su realidad es la escena básica. Uno no vive la vida del ser humano, de Oriente, de Occidente. No, uno vive la vida de Hernán, de Alejandro, y ahí es donde aparece el sentido, y ahí es donde el pensamiento tiene su escena principal. Entonces, no es que no se pueda hablar de lo otro, pero lo otro es siempre una cosa más abstracta, y solo aparece comprendido e iluminado por ese núcleo existencial inmediato. ¿Y encontrar respuestas mejores en la filosofía que en la psicología? No, a mí digamos, la filosofía, ¿viste? Es un campo tan amplio. A mí, si tengo que mencionar referencias, siempre las tres principales son Nietzsche, el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis más moderno, y el budismo zen, que son tres visiones del mundo muy coincidentes, que son tremendamente sugestivas y te dan para un montón de cosas. Últimamente estuve leyendo también con mucho interés a Frans de Waal, un primatólogo. Estudia los primates, no las primas, ni los primos. Y bueno, murió hace poco, un holandés. Y hay cosas fabulosas en la observación reciente de la vida animal, porque se está sabiendo cada vez más, ¿no? Por ejemplo, no es que la conciencia aparece como un on-off en el hombre, hay grados de conciencia. Hay animales que tienen distintos grados de conciencia. Y es sorprendente lo que pueden hacer los pájaros, los peces, los elefantes, los primates. Y aparte es un espejo buenísimo para observar algunos temas, como por ejemplo, en una comunidad chimpancé nace un bebito. Todas las mujeres están rodeando el bebito y lo quieren agarrar. Los hombres están por ahí rompiendo las pelotas, entrenándose en la lucha. Entonces no es el patriarcado, no es el sistema capitalista. Parece que hay naturaleza entonces, la reputa madre, ¿viste? Basta de negar la existencia de lo real. Bueno, eso ha sido un movimiento intelectual, o una base de la intelectualidad durante mucho tiempo, que se está rompiendo. La idea de que el cerebro no evolucionó, que viene vacío, ¿no? Que todo es una construcción social. Bueno, claro. Me parece que la psicología evolutiva, incluso la economía del comportamiento, está mostrando que llegamos preprogramados con un montón de sesgos, un montón de miedos, un montón de cosas que compartimos todos, ¿eh? O sea, no es que... ¿Lo conoces a Leonardo Orlando? Sí. Ha sido invitado a este programa. Bueno, buenísimo lo que cuenta él, todo lo que vio y lo que investiga de estos temas. Bueno, claro, dice eso, las ciencias sociales niegan a la ciencia. Es impresionante, son dos cosas que son ciencias, no pueden compartir este mínimo. Otra cosa interesante que estoy empezando a aprender, que no sabía, es que la ciencia económica también ha vivido evoluciones notables, ¿no? Y Milei lo explica bastante eso, por eso lo empecé a captar. No es lo mismo pensar la economía de un país 100 años atrás que ahora, como que aprendió mucho de cómo funciona. No, y sobre todo, la economía
ha sido mucho más hospitalaria a estos hallazgos de la ciencia del cerebro que la sociología o la ciencia política. A la economía le dijeron, che, al final no somos consumidores racionales. Compramos sin saber por qué. Entonces ellos en vez de rechazarlo, ahora es parte de la ciencia, digamos, ¿no? Probablemente, le dieron el premio Nobel a un psicólogo, ¿no? A Sí. Daniel Kahneman. O sea, probablemente porque la economía tiene más relación con una realidad inmediata que demanda que las ciencias sociales o el pensamiento así humanitario, humanista, abstracto, que puede decir cualquier cosa, total. No hay rendición de cuentas. Eso por un lado. Por el otro también me parece que la idea de la tabula rasa del humano es muy funcional a muchas teorías de la izquierda, del nuevo hombre, etc. Entonces, para ellos soltar eso sería sería una derrota tremenda. Es una descripción de lo que les pasa a ellos. O sea, la persona que tiene una identificación con posiciones progres está desencajada del mundo, vive en el relato. ¿Viste? Claro. Que todo el peronismo es así, importa lo que se dice, después puedes robar, cagar a patada a tu mujer, todo lo que sea, pero si dijiste lo que hay que decir, es lo correcto, ¿no? ¿Cuál es tu posición ahora sobre las religiones, la gente que practica religiones? Yo soy ateo, mega ateo desde siempre, nunca fue ni un tema para mí la existencia de Dios, pero no me molesta para nada que la gente cree en Dios. Me preocupan un poco ciertas religiones un poco fanáticas que van matando gente por ahí, pero más allá de eso, entiendo que la mayor parte de la humanidad ha sido religiosa y sería una posición absurda ponerse en un ateísmo militante que invalida que la gente haga su experiencia religiosa. Por otra parte, desde el punto de vista psicoanalítico, también se puede observar que, como me dijo mi analista, yo no soy ateo porque creo en la mujer. No en la mujer como abstracto, sino en el nivel de la relación humana. Hay como una especie de fe ahí, podemos decir, ¿no? No sé si es cierto o no, es una idea interesante. Quiero decir, uno puede mantener una estructura de fe aunque no tengas Dios. La izquierda es eso, la izquierda se pelea con la iglesia, no porque no sean religiosos, sino porque compiten, son religiones distintas. Claro. La quiere reemplazar. Claro, es otro culto, digamos, ¿no? Creo que el año que viene cumplís 65 años. ¿Vos? Vos. Ah, no, yo cumplo 64, el año que viene. Ah, sí, claro, este año cumplo 64, sí. No, digo, es el año de la, comillas, jubilación histórica. Sí. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Harás una reflexión al respecto? ¿Te parece algo o no? No, yo no me vivo como una persona que tiene determinada edad. Digo, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo un chico como yo tiene esta edad? Esa es mi sensación. ¿Viste? Y creo que no hay que tener muy presente la edad, como decir, bueno, una persona ya a mi edad tiene que... No, vos tenés que hacer lo que tu realidad te lleva a hacer y vivir como te sale vivir. Y la edad es un resultado, digamos, sí, es innegable, van pasando el tiempo. Pero no hay que pensarlo mucho, me parece. Y no lo pensás mucho. No. Y le decís a la gente, no lo pienses mucho. Sí, le digo a la gente, no se identifiquen con la edad, hagamos la vida, digamos, estás metido en una experiencia y vas viendo. Y aparte hay tantas maneras distintas de vivir la edad, ¿no? Hay gente joven que parece vieja, hay gente más mayor que parece joven y hay muchas maneras de tener 50, muchas maneras de tener 30, muchas maneras de tener 15, muchas maneras de tener 70. También está lo que te toque como, lo que hagas y lo que te toque como cuerpo, ¿no? En parte tiene que ver con lo que uno hace, pero en parte no. ¿Qué sentís que te falta o qué estás buscando en tu trabajo? O tenés, no digo que tengas ambiciones, pero ¿qué te gustaría encontrar en los próximos años? Y una audiencia mayor, que es el caudal del trabajo. Digamos, yo trabajo para vivir. Y creo que nadie se relaciona con la humanidad, te relacionás con un público. Vas creando una conversación con un grupo de gente. Eso ha ido creciendo últimamente para mí y me pone contento y quiero que siga creciendo. Y después, no sé, publiqué un par de libros el año pasado y que a mí me dejaron muy satisfecho, que no tuvieron trascendencia, pero que me dejaron contento. O sea, me gusta eso, escribir, hago un newsletter semanal de ideas gratuito. Estuve hojeando tu libro de ahora, me gustó lo de no hay que buscar el café perfecto. Porque con el café lo que pasa es que uno dice, qué rico un café, y el café siempre es un poco decepcionante, al menos eso me pasa a mí y lo he comentado. Por supuesto es rico, lo sigo tomando, vengo a tomar acá una cuadra, hice una cuadra porque sabía que había un lugar donde hacen buen café, pero siempre hay una inadecuación entre lo que uno espera del café y lo que finalmente te da, pero eso funciona también como metáfora en relación con la vida, ¿no?
El idealismo, la perfección, es lo que te arruina la vida, la búsqueda de la perfección. No es una tensión evolutiva, es el secreto de la infelicidad, el idealismo. Y es el secreto del fracaso de la política, ¿no? Empezar a romper las bolas a un gobierno que sirve con detalles. Seguramente harás lo mismo con tu hijo, no digo vos, pero le rompés las bolas al hijo con detalles, vivís rompiéndole las bolas a todo con detalles, porque sos un idealista. No, sos una persona que no sabe vivir, no sabe tratar con la realidad, y no es un buen camino para vos ni para nadie. ¿Qué es lo que te parece que la gente entiende menos de cómo vivir? De la clase media, digamos. Es que, sí, yo no sé si ahí la dificultad está en que, como no hay un universal, ¿viste? Somos todos tan distintos. Eso es lo que te enseña mucho a Nietzsche, a Verdo y también las otras escuelas que mencioné, pero no somos todos ejemplares equivalentes del sujeto humano. Somos personas como muy distintas, con capacidades distintas. Básicamente eso, el factor clave es la cantidad de fuerza. Si sos una persona fuerte, sentís que la vida es fabulosa y podés muchas cosas. Y una persona débil, todo te hace daño. Pero no es porque la persona débil puede cambiar su mentalidad. No se trata de mentalidad, se trata de qué podés con el mundo. Ahora, es cierto que hay muchas personas que se creen débiles y no lo son, o adoptan perspectivas de debilidad de manera innecesaria, porque podrían adoptar perspectivas de fuerza. Tal vez por ese lado se puede buscar una formulación respondiendo a lo que pedís, ¿no? Y cuando yo doy cursos de Nietzsche, propongo eso. Nosotros estamos acostumbrados a ver la vida desde la debilidad, digamos, mirar al caído, al que la pasa mal, al pobre, sufrimiento, todo eso, y tratar de alguna manera de enmendar eso. Y Nietzsche nos enseña a ver la vida desde la fuerza, que finalmente, con gran paradoja, termina por ser mucho más útil incluso para disminuir la pobreza y disminuir el sufrimiento. ¿Y por qué estamos acostumbrados a ver las cosas de la debilidad? No sé. El por qué tampoco es la pregunta más valiosa. ¿Por qué remite al pasado, a un origen? No, pero si lo querés cambiar, podés saber de dónde viene. Parece que la cosa no es así, porque también la Argentina está pasada de historia, de siempre por qué pasó el pasado y Urquiza y Rosas y la puta que lo parió, y nos cuesta el presente. El psicoanálisis ha pensado eso muy bien y hay una formulación un poco extrema que dice que la causa está perdida, es decir, uno busca la causa, el por qué. Entonces, ahí aparece también el concepto de atribución. Una mujer me dice, me levanto angustiada porque mi hijo vive afuera. Tenemos dos cosas, tenemos me levanto angustiada, después tenemos la atribución, el por qué, mi hijo vive afuera. Pero ese por qué es por eso incomprobable, como dice mi amigo Julián Rodríguez. Es incomprobable. Tenemos un fenómeno, me despierto angustiada. Después la atribución podría ser porque me peleo con mi marido, porque ya a esta edad, porque cómo está el mundo, porque... O sea, los porqués son siempre versos, son incomprobables. Entonces, corresponde mucho más situarse en la observación del fenómeno que en la búsqueda de una causa. La causa está perdida, me encanta ese planteo. ¿Y el fenómeno en ese sentido es, me despierto angustiada? Y el fenómeno es que hay probablemente una especie de automatismo de la angustia y del miedo y de la frustración, podemos decir, como si eso fuera una vía inevitable, por decirlo así, ¿no? Y hay ahí la posibilidad de disputar, de dar esa batalla. Hay argumentaciones que sirven porque te abren la posibilidad de avanzar con tu querer en vez de estar sepultado, aplastado por un mundo de imposibilidad. Vos decís que el que se mira a vivir es un neurótico. Sí, eso dicen ellos, pero me gusta. ¿Pero el escritor no se mira a vivir todo el tiempo? No todos. No todos, no, me parece que no. ¿No está viviendo y apretando récord todo el tiempo? Pero ese récord es de la realidad, no es necesariamente de sí mismo. O sea, hay escritores que se miran vivir, que hablan mucho de sí y que son fabulosos, por supuesto, ¿no? Pero creo que ser escritor, es decir, tener una experiencia particular con la atención, con la conciencia, con la palabra, ¿no? No necesariamente implica la autoconciencia. Implica también una relación particular con la realidad, que me parece lo más rico, ¿no? Entonces el tipo puede apretar rec, puede registrar cosas, pero no necesariamente registrarse a sí mismo en esa circunstancia. Bueno, Alejandro Rosichner, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, qué bueno volver a verte. Igualmente.